Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Desaprender para Ser. Hola, mi nombre es Rosy Yo soy Laura. y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Es acerca de una emoción que tenemos natural y que a veces nos puede jugar chueco y nos puede hacer que nos limitemos en ciertas cosas. Es la emoción del miedo. Si alguna vez te has sentido paralizado, como que tienes que hacer algo que nace desde tu interior, algo como que te motiva, que te impulsa, pero que no lo haces por alguna otra razón. Siento que detrás de ese miedo, detrás de ese parálisis está el miedo. Y aquí vamos a explicar un poquito eso. Sí, el miedo es una emoción natural y lo primero que a mí me hizo captar como así como decir, am, como entender muchas cosas, fue que el miedo estaba para proteger. De hecho, lo vemos en la película de Disney, en la de Intensamente, que el miedo realmente está para protegernos. Es Entonces, que ver el miedo como desde esa parte biológica, sí, pues como... nos ha servido desde siempre para sobrevivir como especie. Ujú. Si no tuviéramos miedo, por ejemplo, a un león, pues no sobreviviríamos porque ya nos hubieran comido, ¿no? Los leones. Sí, O un exactamente. cocodrilo, todo eso. O sea, el miedo tiene su razón de ser. Sí, digamos que si lo entendemos desde esa parte que es simplemente para ayudarnos, entonces ya podemos entender más cómo funciona en nuestra mente. Cuando este miedo se extiende o digamos que ya nos paraliza o nos hace no seguir nuestros sueños, entonces ya estamos hablando de un miedo irracional, que muchas veces es más lo que nuestra mente, con nuestras experiencias Magnifica. anteriores, con nuestras vivencias, y creencias limitantes, magnifica y nos hace como caer en la parálisis, en la lucha La huida. o en huir, en evadir. O sea, Ujú. nos hace ya, digamos, truncar ese camino, ese proceso. Cuando ya este miedo es irracional. Sí. Bueno, de los tipos de miedo más comunes que hay es como el miedo al fracaso, el miedo al Al rechazo, rechazo, el miedo al que dirán, el miedo a ser uno mismo, incluso el miedo al éxito, ¿no? Es como contradictorio, pero a veces se tienen los dos miedos, el miedo al éxito y el miedo al al fracaso. fracaso. Sí, es como un ciclo vicioso de autosabotaje. Bueno, para empezar, para decirles también y compartirles que al empezar este proyecto de nuestro podcast también tuvimos mucho miedo. Tenemos. Tenemos, de hecho. En cada episodio creo que es como un reto más y pues sí, hay miedo, existe el miedo. Uh-huh. Pero pues de eso se trata este episodio, como también pues De de abrirnos y abrirnos y de decirles, también tenemos miedo, también pensamos cosas acerca catastróficas. de esto y aún así pues lo hacemos y es como una invitación también a hacer las cosas, a que hagamos lo que queramos, lo que nos guste, lo que sintamos que está en nuestro interior, que nos nace hacer, pero que por nuestra mente no lo permite. Nuestra mente, por el miedo. Pues vamos a empezar. ¿Cómo identificar el miedo? Exactamente. Sí, ¿Cómo empezaríamos a identificar el miedo? Primero por lo físico. sí, muchas veces una manera fácil de darnos cuenta que algo nos asusta, bueno, más bien que tenemos miedo a algo, es con las reacciones físicas. Empezamos a sentir sudoración o empezamos a palpitaciones en el corazón o bueno, cada quien yo creo que lo puede experimentar de diferentes maneras, pero en lo físico se puede dar cuenta. También te puedes dar cuenta que muchas veces en lo mental, como empezarte a hacer ideas y que realmente ya luego si te pones a reflexionar acerca de lo que estabas pensando, te das cuenta de que realmente puede ser que un 99%, 90% no se cumpla. De O las sea, cosas solo sean parte de nuestra de nuestra imaginación, imaginación de ese miedo que tenemos. que empieza a extender. Entonces creo que una manera es esa, empezar
a ver si tu mente empieza a divagar e imaginar cosas que ni siquiera van a pasar. Como por ejemplo, si tú tienes alguna idea de emprendimiento, de proyecto, de lo que tú quieras hacer y no lo haces, que has sentido como que lo has postergado mucho, que ha habido mucha procrastinación, que otras cosas. Sí, o sea, que lo que no te animas a hacerlo. Ujú. De, Digamos que justificas el atrasamiento porque te quieres preparar más o porque no te sientes sientes lista, suficiente o no te sientes suficiente o dices o piensas todavía no es tiempo. no es el momento. Ujú. Todas esas cosas que a veces nuestro cerebro lo hace como justificación, es detrás de eso hay un miedo, detrás de eso está el miedo. Entonces, pues hay que como ir aprendiendo a, pues a identificarlo, ¿no? Creo que hay como mucho conocimiento, como mucho autoconocimiento, como ir conociéndonos realmente, Mucha conciencia. ajá, qué estoy pensando y detrás de ese pensamiento, qué sentimiento hay. ¿Realmente estoy sintiéndolo o es nada más una justificación para postergarlo o para evadirlo, ¿verdad? Como si se trata pues de un proyecto. Sí, nosotros postergamos un poquito todo esto del podcast, ¿verdad? Este podcast se tenía pensado desde febrero, de, No, desde antes. de- no, fue desde Sí. febrero, ¿Y desde cuándo lo empezamos? en marzo, duramos como un mes, a finales de marzo, ¿no? Ujú. Duramos un mes Un en poquito más de un mes, ¿no? Yo siento. ajá, un poquito más de un mes, que las luces, que hay que comprar las luces Ajá. primero, que hay que comprar, no sé, o sea, No, ensayamos como 500 veces. ensayamos mucho antes de grabar el primero, entonces había mucha postergación, Había mucho miedo detrás de mucho este miedo. proyecto. Y aún lo hay, pues, pero yo digo, ya el dar ese paso y el vencer ese miedo, pues es algo, pues, muy importante, ¿no? Sí, Ya realmente no ha sucedido todo lo que pensábamos que no, iba a suceder, ¿no? sí, han sucedido cosas, pero también han sido como miedos desbloqueados. O sea, como que ya cuando también, mira, creo que cuando tenemos miedo a algo y luego pasa, te das cuenta de que no se acaba el mundo, De que no es tan catastrófico de como que no, lo pensamos. no está tan mal, Ok, pasó y y pues puedes pasó. aprender también. O Puedes sea, aprender de ello y dejarlo pasar también. sí, y que al fin y al cabo no te va a pasar nada a ti, o sea, a ti como persona en tu físico, pues no te va a pasar nada. Y creo que el miedo está para cubrir esa parte de protegernos físicamente de algo. Entonces, si no va a pasar, pues entonces ahí es una señal de que es un miedo irracional, de que es algo que no va a pasar, como nos pasó a nosotros. Ujú. Luego de la identificación del miedo, ¿qué prosigue? Después de que identificamos, algo muy importante es ver la raíz de dónde viene. Creo que para mí ha sido muy importante porque puedes comprender ese miedo. Puedes darle su lugar, puedes tener compasión con ese miedo. Otra cosa también es como separarlo, porque Separarlo de ti, no separar, crearte una identidad. sí, no creer como que el miedo eres tú o como que yo soy el miedoso, más Yo soy bien, miedosa. ajá, separarlo, como decir, es una emoción mía, pero no soy yo. Entonces creo que a mí eso me ayudó también mucho. Pero estábamos en cómo llevar a, de dónde nació ese miedo. Ir, Generalmente es nuestra infancia, nuestra adolescencia, ujú, de donde se crean esos miedos o la asociación con algo, no sé. sí, Si ya, no sé, por ejemplo, intentaste abrir un negocio y a lo mejor ese negocio no salió como tú esperabas, ya hay como esa asociación al fracaso, porque ujú, realmente, pues, ¿qué es fracaso, verdad? Pero bueno, el fracaso. Entonces ya también es como por asociación o por tu familia, ¿no? Si tu familia a lo mejor nunca se ha como animado a emprender o a hacer algo fuera del lugar, pues tú has aprendido que no se debe hacer nada, no salirte no salirte de de ese. esa zona de confort. Entonces, generalmente es así, aprendido. Entonces, como también buscar la raíz y decir, pues esto lo he aprendido, verlo con mucho amor también,
con mucha comprensión. empatía, con mucha comprensión, como decir, pues esto lo he aprendido por mi familia, por cualquier cosa, pero no soy yo. O sea, este miedo no me pertenece tampoco. Y no me sirve también. No me sirve para cumplir mis sueños. A lo mejor me sirvió en algún momento para protegerme porque este miedo, digamos que fue mi mecanismo de defensa para situaciones en las que me sentía mal, incómodo, pero realmente ahorita me está deteniendo en seguir eso que tanto quiero, eso que tanto anhelo. Entonces decir, pues ya no me sirves hasta aquí y te entiendo. Entonces es llevarlo de un ladito, porque llevarlo de un ladito es darle ese lugar, esa comprensión, ese entendimiento, pero no darle el poder. Y también escucharlo, como me decías hace rato, es como escucharlo, porque también no te vas a ir como a hacer las cosas así, como a Sí, tirar a hacer las cosas. También hay que escucharlo, pero así como de lado. O sea, te escucho, te entiendo, pero sabes que esto que está pasando, esta señal que me estás dando de que va a pasar esto, realmente no va a pasar, o así. sí. Mm, ponerlo detrás, como dices, es como Como, no tomar riesgos, como decir, como no tener en cuenta nada, como decir, vamos, lo hago, invierto $100,000 y no conozco ni la empresa a la que voy a invertir y no sé, invéntate cualquier historia, pero que te vas así también a otro extremo de no hacerle caso también. Y eso también es ponerlo detrás. Y sí, por algo está también, o sea, también por algo está para protegernos de cosas, ¿verdad? Y ponerlo delante sería como que te bloquea. cuando pase algo, por ejemplo, emprendes un proyecto y empiezan a haber problemas, empiezas a evadir o a huir, eso es traerlo delante. Entonces, cuando lo traes delante, pues es muy O contraproducente también porque cuando toma el va delante de control. ti, también te puede paralizar a hacer las cosas. Sí, también o te paraliza o si haces las cosas, las haces con miedo y vas cometiendo errores en el camino, digamos. Entonces, digamos que a lo que nos referimos, para que nos entiendan, llevarlo de un lado. Como darle su lugar también. Decirle, te escucho, sé que estás aquí por esto y esto, por nuestro pasado, etcétera, pero no voy a dejar como que me detengas, o sea, voy a seguir con esto. Sí, y también creo que ponerlo de lado es como decir, como saber también los riesgos, o sea, los riesgos que conlleva. Los vamos a poner en un ejemplo de nuestro podcast. Ujú. Los riesgos que conlleva, que nosotros veíamos al hacer este podcast, eran malos comentarios, por decirlo así. Entonces, ya que sabemos los riesgos, ya cuando pasa, digamos que no luchas contra ello. O sea, sabes que va a haber malos comentarios y digamos, no malos, más bien como pues no bien intencionados. Entonces, ya cuando pasa, pues ya digo, sabía que iba a pasar y qué es lo peor que nos puede pasar. Pues en realidad nada, o sea, a nuestras personas, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues no nos pasó nada, no nos ha pasado nada. Y da mucho miedo, ¿no? Y incluso el miedo como que teníamos el miedo al que dirán, el miedo a que fuéramos juzgadas. Ujú. Pero creo que aquí sí es más, bueno, yo creo que pongo una balanza, que es más importante con lo que las otras personas piensen o lo que realmente a mí me nace el corazón hacer. Y es ahí donde tienes que poner una balanza como, pues, tu bienestar, tu plenitud, tu felicidad, en lugar de, pues, ahora sí, el miedo al que dirán a los demás, ¿no? Es que mira, creo que poner en una balanza es como ah, nunca va a salir mayor el no hacer las cosas, porque es como que te mantiene en un cuadrito, en una burbuja donde nada te va a pasar, o sea, donde nada te va a pasar, según tu miedo, nada te va a pasar en esa burbuja. Pero en realidad hay frustración, que es un tema que vamos a tocar la siguiente semana. En realidad va a haber mucha frustración, va a haber muchas emociones negativas dentro de esa burbuja. Entonces, realmente si lo pones en una balanza, pues no vale la pena
dejar de hacer lo que quieres por miedo. Creo que siempre va a valer la pena intentarlo, ¿no? Hacer las cosas que nos nacen. Sí, creo que hacer las cosas que nos nacen del alma, del corazón, am, tomando riesgos y Escuchando nuestro miedo, pero no dándole el poder. sí, creo que es la mejor manera de no enfrentarlo, digamos, de que vaya con nosotros. Sí, porque tampoco es una lucha. No, no es una lucha, Es una lucha aunque contra sí el miedo. parece. Digamos que a veces nuestra mente nos hace sentir que parece, pero no. Y Cuando es, lo conocemos realmente que está para proteger, ya nos dejamos de luchar. Aunque vayamos con miedo, con sudoración y con palpitación y con sí, todo eso, pues vaya, ahí se va, ahí vamos. ahí vamos, Ahí vamos haciendo nuestro poco. vamos. Ok. Entonces, ¿algunas otras herramientas que nos puedas recomendar? Herramientas para, para mí me ha funcionado mucho el, el Dime, escribir. escribe. Cuando escribes como que todo queda más claro en la mente, entonces creo que es muy bonito como escribir qué es lo que te da miedo, por qué te da miedo, ir más a fondo y a mí eso me ha ayudado a que cuando se vuelva a presentar esa situación que me da miedo, entiendo, ¿no? De menos puedo tener como un historial de del por qué está allí. A mí sí, pero haz de cuenta que yo a veces siento que no sé ni por qué me siento como mal. O sea, a veces que siento, no sé, ansiedad o malestar o lo que quiera. A mí lo que me ayuda mucho es escribir todas las cosas que estoy sintiendo y ya de ahí como que voy identificando, ah, mira, este es un miedo al rechazo, ah, mira, este es un miedo al que dirán y así. Entonces a mí escribirlo me ayuda mucho. A mí, a mí me ayuda mucho el meditar también cuando, como dices ahorita, que no sabes, como que no te entiendes, que no entiendo qué es lo que está pasando, que sé que hay emociones allí y que no entiendo. Cuando medito, me llega así como, ah, pues esto es lo que traía y esto es en lo que puedo trabajar y este es tal vez el miedo que me esté pasando. Entonces, creo que meditar, escribirlo y hacer cosas, creo que es lo más importante. Irlo como enfrentando, bueno, pues sí, como, sí, enfrentando, Sí, cómo cómo hacerlo hacer las con miedo, cosas con miedo. porque te va a generar un estado de bienestar. El hacer algo que nos da miedo te genera dopamina en el cuerpo, entonces te genera un estado como de realización o de placer y que eso es beneficioso para el cuerpo, para nosotros, para nuestra salud mental. Entonces, el ir haciendo como pequeñas cositas que nos den miedo, por muy chuscas que Por parezcan, muy pequeñas, por muy porque creo que pequeñas, empezando por lo pequeño se puede ir como ya desarrollando esa habilidad para sí, luego hacer cosas más grandes. sí, como por ejemplo, a mí me daba mucha pena y va a sonar muy, muy gracioso, creo que a mucha gente a lo mejor no le pasa, pero me daba mucha pena como saludar a las personas o hablar, empezar una conversación en inglés aquí en Canadá, como empezar a conectar con las personas. Entonces, eso me generaba Pues a mucho mí miedo. incluso en español también, Sí, en sí, también México. en español, sí. Pero aquí más porque todavía es como que no sabes bien el El idioma. idioma, te Entonces, da vergüenza si te vas a equivocar o algo, ¿no? sí, entonces a mí como esos pequeños miedos de ir empezando a entablar conversaciones con las personas o cualquier cosa que tú sientas que esto va a variar de cada persona, porque muchas cosas que a una persona no le pueden dar tanto miedo, a otra persona sí. Entonces, pero no importa lo que sea, lo que importa es que vayamos como empezando a hacerlo con miedo, aunque sean pequeñitas cosas. Sí, como qué cosas has hecho tú con miedo. Pues
muchos proyectos, fíjate, y creo que en muchos de esos proyectos no hemos tenido éxito. No hemos, lo digo porque uno lo hice contigo y otro lo hice con mi esposo. Entonces sí he hecho cosas en las que digo, no he tenido éxito, lo que a la gente le llamaría éxito, pero pues se aprende de todo, ¿no? Sí, y importante, ¿no? Que venciste ese miedo. Sí, y siento como que es más esa satisfacción que el haberme quedado como con esas ganas, y entonces siento que si no hubiera hecho eso, otras cosas me hubieran dado más miedo. Entonces siento como que todo Todo al es por algo, final es ¿no? por algo. Todo al final, sí. Ujú. Porque te va expandiendo, digámoslo así. Entonces vas venciendo, entre más miedo vas venciendo, digámoslo así, pues más te vas expandiendo. Digamos que al momento de hacerlo es una algo positivo para el cuerpo. Ujú. Es una manera también de comprobarle a tu cerebro y decirle, mira, no era tan catastrófico como te lo habías imaginado. O mira, al final, si resultó bien, pues qué bueno, pero si a lo mejor si hubieran fallas, pues mira, también pasó esto y al final estoy aquí y aprendí y me reforcé Y esto va a servir ajá, para... esto va a servir para en el futuro tomar otras decisiones importantes. Es que fíjate que creo que cuando estamos muy pegados a nuestra mente, a, a lo material, creo que le damos mucha importancia a perder cosas materiales. Y creo que sí es importante, pero, y como te digo, tomar riesgos para no hacerlo, pero la satisfacción personal, si no lo haces, o sea, más bien la satisfacción personal, si lo haces, pues esa nadie te la va a quitar. O sea, te podrán quitar todo lo material, pero la satisfacción personal, eso no se quita. Eso, y no solo la satisfacción, También muchos el aprendizajes, ¿no? aprendizaje que has llevado, esa expansión de la que hablamos, esa nadie te la quita, ahí se queda. Al menos que te dé Alzheimer, y yo creo que tampoco así, ¿verdad? Porque El esa espíritu expansión del alma, del esa alma. expansión del ser. Entonces yo creo que eso es lo más importante al momento de hacer lo que realmente queremos. Sí, entonces también el hacer pequeños actos valientes, es una forma es un recurso para enfrentar nuestro miedo. Y nosotros queremos ponerles el ejemplo. Vaya, Es ya que, estás sudando, hermana. es que habíamos pensado en grabar un video haciendo algo que nos dé miedo, y, Documentar, y pues. subirlo a Ujú. TikTok, O aquí en pero ya YouTube, me están sudando las manos pero de eso se trata. porque yo le tengo mucho miedo a aventarme clavados de lo alto Ujú, y que esté hondo. ujú. Porque me he aventado clavados, pero pues no está tan alto y no está tan hondo. Entonces le tengo, Y está bien bajito, vas a ver. ay, tú sientes bajito, pero no, no está, ¿Cuántos metros son? no sé, pero se ve alto. Bueno, pero es un miedo para ti Es un miedo para mí. Y yo sé que ¿y qué para vas mucha a hacer? gente no, porque yo he visto mucha gente en los balnearios que se tira clavados como si nada y una y otra vez. Pues porque es un miedo. Pero para mí sí es un miedo y lo he tenido desde chiquita, y sí me gustaría hacerlo. Entonces, me gustaría hacerlo, pero me da miedo. Pero sí lo voy a hacer. Sí, lo va a hacer y lo vamos a documentar. Y lo vamos a subir aquí a las redes sociales. A Sí. TikTok y a YouTube. Y yo también voy a hacer algo. Yo le comentaba a mi hermana que tengo miedo al rechazo. Entonces voy a pedir abrazos. Para que te rechace. No, no creo que me rechacen. O sea, la idea es enfrentar ese miedo al rechazo, ¿no?
sea, yo sé que va a haber gente que va a decir como que estás loca, ¿no? Y va a haber gente que a lo mejor sí me va a abrazar, ¿no? Yo Pero creo que vas a tener una fila de personas. no creo. Luego mi ego me dice, o sea, mi mente me dice, no, es que aquí la gente es más fría, aquí la gente no es tan cálida como en México. Pero creo que es parte de mi ego porque, pues en esencia somos personas y somos amor. Y creo que sí. Sí, no voy a hacer. Pues lo va a hacer. Yo la Sí, voy a grabar y yo voy a estar allí viendo todo. sí. Y sé también, o sea, como, o sea, por eso lo hago, porque sé que va a haber ese rechazo, pero es como también exponerme A lo que te da miedo. a lo que me da miedo, al rechazo. Entonces, pues vamos a hacerlo, lo vamos a documentar, esténse al pendientes en el próximo video, o sea, tenemos esta semana que viene para hacerlo, Ajá. hasta pasamos al Líbano. Pero pues estamos aquí de predicadoras, ¿no? Vamos a predicar con el ejemplo. Yo ya estoy pensando cómo voy a salir del agua. Es que es algo que siempre me da miedo. Es que siento que estando adentro no voy a salir. No, sí salen. Te ahogaste. Pues nunca me he ahogado. No, o sea, me refiero Estoy viva. en algún tiempo intentaste bajar, o no que intentaste, o sea, como que, Pues no recuerdo. ¿no? Porque yo recuerdo que yo en la primaria me caí en la pila de la escuela Ah, sí. y, y como que sí, sentí, pero no me causó ningún trauma, pues te pregunto, a lo mejor. Pues yo no recuerdo, pero no sé. Tal vez. Bueno, pues esos son nuestros miedos ahorita, como estas pequeñas acciones valientes para demostrarnos a nuestro cerebro que vamos a poder y que no era tan, no te vas a morir. Ujú. No, no era tan catastrófico como nos lo Como imaginábamos. creíamos. Y vamos a decirles también si es cierto eso de la expulsión de la dopamina y que te sientes bien y que no sé qué. Yo creo que sí, Sí es cierto, porque yo lo has lo hemos comprobado. comprobado y sí. Sí, la verdad, sí, mucha ¿Cómo te satisfacción. sentiste después de hacer el primer episodio? La verdad que después de hacer el primer episodio me sentí Yo muy bien. también me sentí muy bien. Sí. Porque algo queríamos hacer, ¿no? Ujú. Y nuestro miedo como que nos limitaba. Pero al Sí. final lo hicimos y fue muy... Y fíjate que me sentí muy bien, como muchas veces, como el ego te pone a pensar, si tienes buenos comentarios, si tienes buena aceptación. Y yo me sentí bien independientemente de nada, o sea, yo me sentí satisfecha. Aunque Sí, eso es sabemos súper que lindo. no fue perfecto, sabemos que pues no Tuvimos errores. tuvimos errores y que no lo está, ni ahorita somos perfectos, no, nunca vamos a ser perfectas. O sea, seguimos aprendiendo, pero a pesar de eso, sí deja satisfacción. Entonces, por eso creo que sí, sí, también al momento de echarme ese clavado que tanto me da miedo, también, Te hace sentir satisfecha y orgullosa de ti misma sí. por Aunque sea algo vencer eso. chiquito, digámoslo así, chiquito, Ujú. pues sí. Pues sí, vamos a estar. ¿Qué día vamos a reaccionar? Pues ya nosotros nos ponemos de acuerdo. Ok. Nos vamos a poner de acuerdo, los vamos a documentar, lo vamos a subir al próximo video y pues esperen con ansias el oso. El oso. El oso de ir a pedir abrazos. No, pero es que es algo que siempre he querido como hacer, Pues como esa manera es de, es el día. pues sí, 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 sí. Y por último los dejamos con una reflexión. Mi reflexión del día de hoy es que de, si ya no estuviéramos, por ejemplo, en una semana en esta tierra, am, realmente valdría la pena haber dejado de hacer las cosas que queremos hacer con el alma por miedo. No, yo creo que no, Yo creo que no, no no vale la pena. vale la pena. Creo que Dios, el universo, nos dio esta vida, esta encarnación para experimentarla, Para expandir nuestra conciencia, para vivir la para vida, vivir la vida. experimentar todas las emociones como vengan,
y también creo que para conocernos y para vivir. Entonces, esa sería como mi reflexión, como mm, hacer lo que quieres, porque realmente si sabes que pronto se va a acabar tu vida, estarías satisfecho con eso. Entonces, Sí, hacerlo aún con miedo. Sabemos que el miedo siempre va a estar presente, entonces hacerlo, obviamente midiendo riesgos, pero hacerlo. Y eso es todo por hoy. Esperemos les haya gustado nuestra charla amigable. Nos vemos en el próximo episodio, pues con el reto y el próximo tema que va a ser la frustración. Entonces, pues los animamos a que hagan las cosas que les dan miedo hacerlas, aunque sean pequeñas, aunque sean cosas chiquitas, háganlos. nos pueden también comentar qué miedos tienen ustedes también para igual compartido ya suena menos grande ese miedo. Sí. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.